No fue mi fuerza, sino tu gracia que nos salvó, Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa hermosa alabanza y muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los demás que se han unido por estar aquí. También le damos las gracias a los que nos escuchan por el canal de YouTube. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor incline su rostro sobre cada uno de nosotros, tenga misericordia de nosotros y ponga en nosotros mucha paz. Muchas gracias por estar Amén, aquí amén. cada semana. Amén. Bueno, pues esta semana estamos ya en el resumen del libro de Levítico, así como si nada ya hemos terminado. Así es que, y recuerden que después de esta semana no va a haber clase hasta el primer miércoles de enero, porque los dos próximos miércoles, uno es el Nochebuena o Navidad y el otro va a ser Año Nuevo. Así es que vamos a estar, no vamos a tener clase en esos días, pero sí vamos a tener las oraciones en vez de jueves, la vamos a estar haciendo los viernes esas 2 semanas para que ya vayan preparándose. Y bueno, vamos a entonces entrar en lo que es la clase. Ya el ministro está preparado, como siempre, ahí lo veo. Y yo les leo el versículo de esta semana que está en Levíticos 26. En realidad esta semana les voy a leer dos. En Levíticos 26, el 3 y el 4, que dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Amén y amén. Versículos que nos llenan y que nos impactan en nuestra vida diaria. Así es que sin más, nuestro ministro Johnny Castro, que Dios te bendiga. Adelante, ministro. Bendiciones. Amén. Gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes por sacar el tiempo todas las semanas, de verdad, en estos días tan ocupados, en este mundo tan rápido. Nos olvidamos algunas veces, pero es bueno sacar el tiempo para escuchar palabra del Señor, porque como cantaba la hermana Wendy ahora mismo, esa gran promesa que el Señor nos ha dado, la vida eterna, es la vida con Él, los primeros 1000 años en esa gran ciudad, ¿verdad? ¿Qué promesa? Hermanos y hermanas, estamos viviendo como en los días de Noé, como en los días de Noé, eh, en aquellos tiempos como en estos, eh, no había una marca, ¿verdad? La marca de la bestia que vendrá pronto, pero tenían al evangelista Noé, ¿verdad? Pregonando la palabra del Señor. Dice que él salía a pregonar la palabra del Señor, a decir que venía un diluvio, que se arrepintieran, y la gente seguía comiendo, casándose, bebiendo y no escuchaban la palabra del Señor. Vino el diluvio y arrasó con todos. El Señor está a la puerta. Aquellos que escuchan las noticias, es bueno escuchar las noticias de vez en cuando porque las noticias son testimonio real de la palabra, son testimonio de lo que la palabra confirma hoy en día. Eh, y las noticias no tienen otras cosas que tratar de esconder la palabra del Señor, pero confirman lo que dice la palabra, ¿verdad? Todos los días y nos estamos acercando más a ese día del Señor, ¿verdad? Eh, y es por tal razón por la cual nosotros hemos tomado todos los miércoles venir sagradamente a escuchar palabra del Señor, a aprender más de su palabra, ¿verdad? A ver esas instrucciones, a seguir sus instrucciones, porque como siempre digo, Jesucristo no es emoción, es instrucción y debemos de seguir sus instrucciones al pie de la letra, hermano. Está siempre gozoso, dice la palabra, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y eso se acerca. Orad sin cesar toda la semana, todos los días. Orad sin cesar. Pedí al Señor todos los días por el perdón de sus pecados. Pedí por su familia, por todo lo que los rodean.
Pedí al Señor que le pase ese carbón encendido como pidió Isaías en aquel tiempo, para que puedan entender su palabra. No tenemos mucho tiempo que perder. El día del Señor está cerca. Esta semana, con el favor de Dios, terminaremos el libro de Levítico, las instrucciones de Dios a su pueblo de cómo alabarlo a Él, cómo quererlo, cómo seguir sus instrucciones, ¿verdad? Y en esta semana vamos a ver, lo más probable, tres temas, repaso prácticamente. ¿Qué era el sacerdocio levítico? Es uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre sacerdotes y levitas? Y un tema muy importante, ¿qué significa vosotros sois linajes escogido? Como nos lo narra Primera de Pedro 2:9, ¿verdad que sí? Es un tema importante porque algunas veces yo veo los cristianos que andan boca abajo, sin darse cuenta de la promesa que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Una vez que aceptamos a Cristo, una vez que llenamos esa segunda parte de Juan 3:16, ¿verdad? Él murió por todos, pero no todos lo aceptaron, no todos lo recibieron y hoy en día no todos lo recibirán. Entonces, lo que llegamos nosotros a llenar esa segunda parte de Juan 3:16, somos bienaventurados y seremos coronados y seremos linajes escogidos como nos narra Primera de Pedro 2:9, ¿es verdad? El libro de Levítico, el sacerdocio levítico dice que comenzó con Aarón. Recordemos eso, el hermano mayor de Moisés, que eso nos lo narra Levítico 28. Los descendientes de Aarón dice que sirvieron como sacerdotes en Israel, ministrando en el tabernáculo y más tarde en el templo, principalmente como mediadores entre Dios y el hombre. Los sacerdotes levitas tenían, dice, la responsabilidad de ofrecer los sacrificios requeridos por la ley mosaica. Eh, Algunos de los sacerdotes levitas en la Biblia son Edras, como lo vimos anteriormente, Elí y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recordemos eso. El término levítico se deriva aquí de la tribu de Leví. Leví fue el tercer hijo de Lea y Jacob. Recordemos eso lo vimos en Génesis 29:34. Y el padre de la tribu de Leví. La tribu de Moisés y la tribu de Aarón. Originalmente era el primogénito de cada familia, dice la Biblia, quien estaba consagrado a Dios y heredaba el derecho de la primogenitura, como nos lo narra Éxodo 13:2 aquí. Ahora, vemos esta institución de cosas primeras que Dios requiere ya desde Génesis 4:4, cosas primeras, las primicias, ¿verdad? Que Dios busca cuando Dios se agradó del primogénito del rebaño de Abel en aquel tiempo, que Abel le ofreció a Dios. Y eso nos lo confirma aquí la primera lectura de esta lección, que es Proverbios 3:9 al 10, que creo que la hermana Mercedes nos la vas a leer con Dios por delante. Hermana Mercedes, si está ahí, por favor. Yo le voy a leer. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Un versículo muy mal interpretado muchas veces para sacar provecho del pueblo de Dios. Aquí cuando asocian lo que usted da a Dios con lo que Dios puede hacer por usted, asociando la salvación y la bendición con las ofrendas. El Señor es dueño de todos. Él no necesita ofrenda de nosotros. La mejor ofrenda que nosotros le podemos ofrecer al Señor es un corazón puro y limpio. Dice el Señor que cuando vengas a mis pies y traigas mis ofrendas, asesórate de que tenga un corazón amable, un corazón limpio y que no tenga, yo diría, ningún problema con tu hermano. Y si algún problema existe, pues regresa, dice el Señor, y arregla el problema con tu hermano y regresa con las ofrendas. Proverbio 3,
9 al 10. Y es interesante, ¿verdad que sí? Al igual que Malaquías 3:10 enseña a honrar a Dios con nuestras riquezas, dándole lo primero y lo mejor, dice. Las primicias, no solo las obras, reconociendo que todo viene de Él. Tenemos que reconocer eso. Da tu corazón a Dios. Amará a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Es el primer mandamiento. Amará a Dios sobre todas las cosas. Y sin ese primer mandamiento no hay otro mandamiento, porque de Él nace el amor. De Él nos llenamos de ese amor que damos a los demás, ¿verdad? Así que a cambio la promesa aquí es que Dios nos bendecirá abundantemente, llenando nuestros graneros y bodegas, nuestras provisiones y bendiciones, dice Él, ¿verdad? No para que acumulemos, no para que acumulemos, sino para que tengamos más para invertir en Él y hacer el bien, demostrando confianza y gratitud. Y esto me hace feliz porque el día pasado creo que la hermana Flor mandó unas fotos de lo que están haciendo con las ofrendas que nosotros estamos mandando para esa iglesia allá. Y qué bueno, hermano, qué bueno el sentir, qué bien uno se siente cuando uno da y ves que sus ofrendas llegan a personas necesitadas, ¿verdad que sí? Algunas veces nosotros tenemos nuestros graneros llenos, nuestros closets llenos, y no sabemos dónde poner más. Sin embargo, hay personas que no tienen nada, que amanecen un día y no tienen un refrigerador, no tienen nada que comer. Y el Señor nos da a nosotros tanto. Y de ese poquito que nos da a nosotros, que nosotros saquemos un poquito más y lo mandemos a otros, sin importar dónde llegue, que lleguen a personas que lo necesiten. Eso es lo más importante, ¿verdad que sí? Y de eso se trata cuando leemos aquí que el Señor bendecirá, te dará las bendiciones a través de tu vida. Él te dará, pero no para que acumules, es para que siga dando. Tú eres el administrador de los bienes del Señor en esta tierra. Tú administras los bienes de Él, ¿verdad que sí? Y esto nos lo narra aquí Romanos 11:16. Vamos a leer Romanos 11:16 para que veamos lo que confirma con referencias a las primicias del Señor. Creo que la hermana Yadira lo tiene esa lectura. Amén. Dios le bendiga a todo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si las primicias son tan santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Eso es un versículo sumamente poderoso. Romanos 11:16 explica que si las primicias, la porción inicial de una ofrenda, son santas, toda la masa lo es. Y si la raíz es santa, las ramas también son santas. Aquí el escritor usa una metáfora del olivo para ilustrar que Dios no ha desechado a Israel, no, sino que Él injertó a los gentiles a ese árbol, ¿verdad? Rama silvestre, dice él, en el árbol del pacto Israel, muestra que la santidad de la raíz de Dios y el remanente fiel santifica también las ramas injertadas, llamando a los gentiles aquí, hermanos, a la humildad y al remanente judío a no jactarse. ¿Sí? Así como nos llamas a nosotros a la humildad, también llamas al remanente judío a no jactarse, pues Dios puede volver a injertar a los judíos. Es poderoso ese versículo, versículo Romanos 11:16, ¿verdad? Porque nos muestra ahí que el Señor no ha terminado con su pueblo, con ese pueblo rebelde que le dio la espalda, ¿verdad? Él no termina. Y al final de los tiempos, ellos serán otra vez injertados en ese árbol, en ese olivo, ¿verdad que sí? Dice que más tarde, cuando Dios hizo de Israel una nación, lo llamó su hijo primogénito y se llamó a cada israelita a ser santo y sacerdote, de un linaje sacerdotal y real. Y luego dice
De la nación de Israel, Dios escogió a la tribu de Leví para servirle y a los hijos de Aarón para ser sacerdotes. Y así vemos y concluimos con esto que todos los sacerdotes eran levitas, ¿verdad que sí? Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Algunos comentaristas de la Biblia aquí han dicho que Dios escogió a la tribu de Leví para ser sacerdote porque fueron obedientes a Dios después del infame incidente del becerro de oro, ¿verdad? Recordemos esa historia en esos 32 cuando prácticamente Aarón fue forzado por el pueblo a hacer ese becerro de oro, el cual ellos comenzaron a adorar. Sin embargo, Dios ya había hecho sacerdotal a la tribu de Leví antes de ese tiempo. Y eso lo vimos en Éxodo 28, del 1 al 4. Además de la muerte, en su lecho de muerte, Jacob había pronunciado, recordemos eso también, una severa maldición contra su hijo Leví. Maldición que eventualmente se convertiría en una bendición, y eso es lo que lo vamos a ver ahora. Vamos a leer Génesis 49 del 5 al 7, a ver qué nos dice Génesis ahí. Esto creo que lo tiene la hermana María, que la vamos a leer. Amén. Bendiciones, buenas noches. Dice, Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se sujete en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjaretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Amén. Amén. Esta profecía aquí narra la historia de esos hermanos cuando supieron que su hermana había sido violada y tomaron armas y prácticamente destruyeron un pueblo. Y de ahí viene esa maldición por su padre. Dice, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estamos hablando de un antes y un después, ¿verdad? En Jacob y en Israel, porque sabemos que el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y estas profecías patriarcales, como están, no se tomaban a la ligera. Y las palabras de Jacob debieron haber profundamente herido a Leví. Dice que la profecía de Jacob, de la que los descendientes de Leví se dispersarían por todo Israel, se cumplió prácticamente. Cuando Dios lo designó como la tribu sacerdotal, a diferencia de las otras tribus, porque esta tribu no recibiría herencia de tierra y nunca recibió herencia de tierra. Al contrario, todas las otras tribus se le dio herencia de tierra, pero menos a ellos. Sin embargo, una de las maneras soberana y misteriosa de Dios, aquí vemos que la profecía de Jacob se convirtió prácticamente en una bendición, porque la herencia de Leví era mejor que la tierra, ¿sí? La herencia de Leví era el Dios mismo. Ese se convirtió en la herencia y esto nos lo narra en Números 18:20. Vamos a leer el número 18:20. Creo que lo tiene el hermano Jesús. Sí, amén. Número 18:20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Amén. Dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. No recibieron tierra, pero heredaron al Señor. Dios prometió proveer aquí a los israelitas de abundancia de toda otra tribus. Dice que a los levitas que no eran sacerdotes se le dieron varias tareas en el cuidado de los tabernáculos y en el cuidado del templo. Dice que construían muebles para el tabernáculo y hacían muchas otras cosas, los que no eran sacerdotes.
Los sacerdotes entre los levitas tuvieron el inmenso privilegio aquí de hacer servicio en el tabernáculo. Los sacerdotes levitas también servían como jueces y maestros de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio 17:8. Y también lo vemos en Deuteronomio 33:10, que vamos a leer ahora. ¿Quién tiene el Deuteronomio 33:10 que no lea? Creo que la hermana Catherine lo tiene. Amén. 33:10, amén. Ellos enseñaron su justicia a Jacob y tu ley a Israel. Podrán el inicio delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Amén. Amén. El sumo sacerdote aquí podía emitir edictos para guiar a la nación. Era el único permitido para entrar en el lugar santísimo. El único. Y esto lo vemos en Primera de Crónicas 6:49 y también nos lo narra y nos lo confirma Levítico 24:9. Vamos a leer Levítico 24:9. A ver qué nos dice. Creo que la hermana Teresita lo tiene. Sí, amén. Yo estoy tratando de encontrarlo aquí en la Biblia. Déjeme ver, pero no lo he visto. Levítico 24:9. Si lo puede leer alguien, porque no lo encuentro aquí. Yo lo tengo. Amén. Ok. Dice Levítico 24:9, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa, para que él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Amén. Instrucciones exactas del Señor de cómo actuar en el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina, recordemos eso, del resto del tabernáculo. Y contenía el arca del testimonio o el arca del pacto, ¿verdad? El cual era el símbolo de la presencia misma de Dios. Recordemos que Dios en aquel tiempo prohibía imágenes, ¿verdad? Pero esto era diferente porque no se postraba uno delante de esa arca, sino era la presencia misma del Señor que habitaba y hablaba con los sacerdotes que entraban ahí. Y esto nos lo confirma Hebreos 9:3. Vamos a leer Hebreos 9:3, que recuerdo que la hermana Glenny lo tiene. Dios se lo bendiga a todos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Amén. Amén. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Y muchas de las veces le ataban unas cadenas o una soga con campanitas alrededor del sumo sacerdote cuando entrara. Y se dice que cuando ellos caminaban en el lugar santísimo y si no se escuchaban esas campanitas moverse, era que el sumo sacerdote estaba muerto y lo tenían que alar con la soguita para poder sacar el cuerpo de ahí, porque nadie más podía entrar. Hoy nosotros le damos un espacio pequeño en el púlpito al Señor. Y ese pequeño espacio que le damos, no le ponemos mucha atención, lamentablemente, que deberíamos de ponerle más atención. Gracias al Señor Jesucristo y su venida, el Señor no ha seguido matando personas en el lugar santísimo, ¿verdad que sí? Se le da un chance, se le da una oportunidad de buscar al Señor de corazón. Lamentablemente hoy en muchos templos no se toma o se toma a la ligera cómo se debería de conducir un servicio al Señor. Y es triste lo que está pasando hoy, porque el Señor tiene sus instrucciones exactas ahí de cómo servirle, de cómo alabarle, pero algunas veces nos llenamos de emoción y nos olvidamos de instrucción. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos estudiando estas clases,
para seguir las instrucciones exactas del Señor. Porque cuando venga aquel día, el Señor nos va a preguntar de muchas cosas y dirá, bueno, las instrucciones estaban en este libro. ¿Por qué no las seguiste? Entonces, a nosotros no nos va a suceder eso, porque vamos a seguir las instrucciones exactas del Señor. Vamos a seguir leyendo Hebreos 9:7 aquí, que creo que la hermana Jennifer lo tiene. No, yo lo voy a leer. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Y dice así en Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Amén. La cual ofrece por sí mismo. No era santo, el sacerdote no era santo, el único santo fue Jesucristo, que ofreció el último sacrificio por la humanidad, no por él mismo. Aquí los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por ellos primero, santificarse ellos primero y después santificar al pueblo. Dice que Dios mantuvo a los sacerdotes con los más estrictos estándares de comportamiento y pureza ritual. Y aquí vemos la historia de Abiú y Nadab, ¿verdad? Que eran los hijos de Aarón y todos los primeros sacerdotes. Sin embargo, desobedecieron a Dios y fueron fulminados instantáneamente porque no siguieron las instrucciones del Señor. Dice que más tarde los hijos del sumo sacerdote Elí también despreciaban las ofrendas del Señor y también fueron juzgados, como nos lo narra segunda de Samuel, ¿verdad? 2:17. No siguieron las instrucciones, hermano. Este libro se trata de seguir las instrucciones, no es de emoción, es de seguir las instrucciones. ¿Ok? Dice que en la época de nuestro Señor Jesucristo, los saduceos comprendían la mayoría de los sacerdotes y eran conocidos por ser una clase de personas ricas. Los saduceos dice que no creían en la resurrección, ni en ningún tipo de reino espiritual como los ángeles o demonios, nada de eso. Y eso lo pueden ustedes ver en Hechos 23:8. Cuando tengan tiempo, léanse Hechos 23:8. Dice que los sumos sacerdotes Caifás y Anás fueron fundamentales en la crucifixión de Jesús. Dos sacerdotes. Esto nos lo confirma Juan 18:13. Vamos a leer Juan 18:13. Creo que le tiene la hermana Rocío Morales. Hermana Ramona, si lo puede leer. Yo estoy Aquí estoy. aquí, amén, pero yo Amén. tengo Juan 3:18. No, 18, 13. 13. Ok. Pues léalo, hermana Ramona. Ok, mi hermana. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Amén. Y les llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás. El sacerdocio levítico nunca tuvo la intención de ser permanente. Nunca la tuvo. Siempre fue algo temporal, porque no se hacía desde un santo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, de hombres pecadores, ¿verdad que sí? Y esto nos lo confirma Hebreos 7:11. Vamos a leer Hebreos 7:11. ¿Quién tiene Amén. Hebreos 7:11, Dianeris? Yo lo voy a leer. Amén. Dice así, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Amén. Amén. Según el orden de Melquisedec. La muerte de nuestro Señor Jesucristo puso fin al antiguo pacto y al sacerdocio levítico, tal como lo evidencia el rasgamiento del velo en el templo. Recordemos eso. Es un antes y un después. Y esto nos lo narra aquí Mateo 27:51. Vamos a leer Mateo 27:51. ¿Quién me lee Mateo 27:51?
Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Amén. Sumamente importantes, hermanos y hermanas. Al leer la palabra del Señor tenemos que hacer reverencias. Bienaventurado es aquel que lo ponen a leer la palabra del Señor. Es importante que cada vez que se le asigne un versículo a usted se encomiende al Señor. Es muy importante, le dé reverencia. No se le da un versículo por dárselo. Recordemos eso. Y el Señor tiene su plan. Si le tocó un versículo a usted es por algo. Estudie ese versículo. Pídale al Espíritu Santo, ¿por qué me dieron a mí a leer ese versículo? ¿Por qué el Señor quiso que yo leyera ese versículo? Porque la palabra se lleva y no regresa nunca vacía. Entonces, cojan eso de tarea. Si se le asigna un versículo, estúdielo, analícelo, pídale al Espíritu Santo que le ilumine el por qué yo tengo que leer ese versículo. Al leer la palabra del Señor, hay que hacerle reverencia al Señor. Siempre. Eso es más importante, porque en la palabra está la vida. Entonces, nunca nos olvidemos de eso. Hablando del velo del templo, se rasgó de arriba abajo, dice. La tierra tembló y las rocas se partieron. Wow. Señalando el fin del viejo pacto y la apertura de un nuevo camino hacia Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio perfecto, eliminando las barreras entre Dios y la humanidad, permitiendo acceso directo a su presencia para todos. Voy a repetir esto. Permitiendo acceso directo a su presencia para todos, no para algunos, para todos. Antes tenían acceso al Señor a través de los sacerdotes. Después del sacrificio del Señor, todos tenemos acceso a Dios. Ahora el mismo Jesús se convierte en el gran sumo sacerdote del creyente. No hay otro. Ya no tenemos otro sacerdote. Solo Jesucristo. Y esto nos lo confirma Hebreos 4, 14 al 15. Vamos a leer Hebreos 4, 14 al 15. La hermana Yesenia. Amén. Hello, buenas noches, ¿cómo me les va? Bendiciones. Amén. Sí, aquí vamos a leer Hebreo 4, 14 al 15. La palabra se lee en el nombre santo de Jesús, en el Espíritu Santo. Gracias, amado Creador. Amén. Jesús, el sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote. El micrófono se le cerró, hermana Yesenia. Hermana Yesenia, se le cerró el micrófono. I'm sorry, ¿era hasta el 14 nada más o el 15? 14. 15. Sí, 15, ok, un momentico, que se me cerró el micrófono. Oh, un segundito. So, perdón, 15. Mami, da silencio, por favor, que la palabra del Señor es sagrada, por favor. So, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Palabra de Dios, alabado eres, Señor. Amén. Amén. Pero sin pecado. Amén. Según el orden de Melquisedec, no de Leví. Según el orden de Melquisedec, no de Leví. Significa que él vino una vez por todas a ese gran sacrificio.
no como lo hacían los sacerdotes anteriormente. A través de su muerte, dice, y su resurrección, tenemos acceso a la presencia de Dios, donde podemos disfrutar de Él libremente y para siempre, como nos lo narra también Hebreos 6, 19 y 20. Ahora, vemos algunas veces muchos cristianos boca abajo por ahí, escuchando palabra de otras personas, que el Señor me dijo que te dijera a ti. Sí, yo entiendo que el Señor algunas veces usa a otras personas, pero mi consejo es que escuche la voz del Señor. El Señor te va a mandar mensaje con otra persona, pero también te vas a hablar a ti, porque Él habla a través de Cristo ya, ¿verdad? Como sumo sacerdote. Si ponemos al Señor entre el medio como mediador entre Dios, el Padre y nosotros, no necesitamos otro sacerdote terrenal ya. Necesitamos a Cristo. Tenemos acceso a Dios directamente. Recordemos eso. Andemos con los hombros arriba, con las vistas arriba siempre, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, aquel mediador entre Dios y los hombres. Los levitas eran las tribus de Israel descendiente de Leví. Vamos a ver ahora mismo cuál es la diferencia entre sacerdotes y levitas. Dice que los sacerdotes de Israel eran un grupo de hombres calificados de las tribus de los levitas que tenían responsabilidades en aspecto del culto en el tabernáculo o en el templo. Según la ley, todos los sacerdotes debían ser levitas. Todos los sacerdotes debían ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Recordemos eso, como dije anteriormente. Los sacerdotes existían antes que los levitas en un sentido general. Por ejemplo, vemos por primera vez el papel de un sacerdote en Génesis 14, 18. ¿Verdad que sí? Que lo acabamos de mencionar, pero vamos a leer ahora mismo a Génesis 14, 18 y 19 para ver qué nos dice con referencia al sacerdocio. Amén. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendita sea Abraham del Dios Santísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Sacerdotes del Dios Altísimo, Melquisedec, mencionado en Génesis. Dice que durante el tiempo de Abraham, mucho antes de Leví, que Leví naciera, Melquisedec era rey de la ciudad de Salem, que más tarde Salem se convirtió en Jerusalén. También se decía que Melquisedec, que era sacerdote para siempre, es mencionado en Salmo 110:4. Vamos a leer 110:4 para que nos confirme eso también. ¿Quién tiene Salmo 110:4? Creo que la hermana Joana. Yo lo voy a leer. Amén. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Dice que las naciones paganas también tenían sacerdotes para sus actividades religiosas. Recordemos, Jetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Eso lo vimos en Éxodo 3:1 y Éxodo 18. Cuando los judíos recibieron la ley de Moisés en el Sinaí, recordemos, el Señor dio mandamientos sobre un sacerdocio formal para Israel. Los sacerdotes serían hombres de la tribu de Leví, como dije anteriormente, y debían cumplir ciertas calificaciones físicas y de edad para servir. Dice que además debían permanecer ceremonialmente limpios para desempeñar sus deberes ante un Dios santo. Los sacerdotes actuaban como mediadores entre Israel y Dios. Hoy nosotros tenemos maestros de la ley, pero recordemos, solo hay un mediador hoy. Debemos despertar porque lamentablemente hay muchos lobos vestidos de oveja que quieren ser mediadores entre usted y Dios. Usted nada más tiene un mediador, Jesucristo, y tiene acceso al Padre a través de Jesucristo directamente. No necesita un sumo sacerdote en la tierra. Maestros, necesitas maestros que le enseñen la palabra, que le guíe, pastores, pero no un mediador. ¿Ok?
Recordemos que todo esto sucedió ante el periodo de gracia. Hay una razón por la cual yo me enfoco en esa narrativa. Solo el sumo sacerdote tenía permiso para entrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo y el templo. Y eso solo una vez al año, en el día de expiación, en el Antiguo Testamento. Recordemos Ezra, uno de los líderes de los judíos que regresaron de Babilonia, era un sacerdote levita. Fue un sacerdote y escriba judío, fundamental en ese periodo. Dice que enseñó e instruyó a los israelitas en el Torá en aquel tiempo. Y esto nos lo narra Nehemías aquí en Nehemías 12:1. Vamos a leer Nehemías 12:1 a ver qué nos dice con referencias a eso. ¿Quién tienes Nehemías 12:1? Amén, amén, bendiciones. Amén. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nehemías 12:1, sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesús, Seraías, Jeremías, Ese. Esdras. ¿Puedo seguir leyendo? Porque dice más nombre. No, está bien hasta ahí. Gracias, Ok, está hermano. bien. Bendiciones. Amén. Recordemos que Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, como mencioné antes, eran ambos levitas, descendientes de Aarón, ¿verdad? Eso nos lo narra Lucas 1. Zacarías era sacerdote, recordemos, pero su hijo Juan, también levita, era profeta, no sacerdote. Dice que para el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio judío tenía mucho poder espiritual y político. De hecho, los sumos sacerdotes judíos estuvieron involucrados en la sentencia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ellos provocaron todo esto. Dice que después de la resurrección de Jesús, ahora podemos vivir bajo un nuevo pacto en el que todos los cristianos somos sacerdotes. Por tal razón por la cual nosotros como cristianos debemos de caminar con el hombro hacia arriba. Somos sacerdotes y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Es un gran versículo ese para nosotros los cristianos, ¿verdad? Que algunas veces nos creemos pequeños, no somos pequeños. Vamos a ver que nos confirme eso la palabra en Primera de Pedro 2:9. ¿Quién me lee Primera de Pedro 2:9? Aquí estoy. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos sacerdocio escogido. ¿Para qué? Para que llevéis el mensaje del Señor, como Él nos dice. Amén. Y hacer discípulos a todas las naciones. Llevar mi luz. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Ya no necesitamos un mediador terrenal, hermanos y hermanas. Recordemos eso. Eso es lo que dice las Escrituras. Nosotros y Dios, ¿ok? Ante Dios tenemos a Jesucristo. Él hizo el sacrificio final en nuestro nombre y actúa como nuestro mediador, como nos lo narras Hebreos 10, Primera de Timoteo 2:5. Vamos a leer Primera de Timoteo 2:5 para que nos confirme eso. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador. Dice Pablo aquí en Primera de Timoteo 2:5, ¿verdad que sí? Wow. El papel judío de sumo sacerdote ahora lo cumple Jesús, quien sirve como nuestro sumo sacerdote. El sacrificio de Jesús puso fin a nuestra necesidad de sacrificios continuos. El Espíritu Santo nos guía y nos aconseja en todo, porque Él dijo,
Me voy, pero os dejo el Espíritu Santo para que os guíes y nos lleve a la luz. El sacerdocio levítico era parte del antiguo sistema de pacto de sacrificios. Se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo y ahora estamos bajo el nuevo pacto. Ya no hay un mandato bíblico para sacerdotes, recordemos eso. Ya no lo hay. Todos los seguidores de Cristo tenemos acceso a Dios independientemente de género, raza o tribu. Solos tenemos que llenar la segunda parte de Juan 3:16, porque el Señor murió por todos, pero solos aquellos que creen en Él serán salvos. Y cuando usted cree en Cristo Jesús, usted se convierte en un sumo sacerdote, un sacerdote. Vamos a leer Colosenses 3:11 a ver qué nos dice. Amén, amén, Amén. amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaros ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Amén. Termina muy bonito ese versículo. Cristo es todo y en todo. En todos. Tengamos eso siempre presente. Vosotros sois linaje escogido. Dice Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje, sois sacerdote. En Primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro describe a los creyentes en Jesucristo con estas notables palabras. Dice él, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Cuando estábamos en las tinieblas, vino Él, se sacrificó por nosotros y nos dio luz, esa luz admirable que hoy tenemos y que tendremos por la eternidad. Cuando leemos otras traducciones de esa expresión, linaje escogido, como descendencia escogida o pueblo escogido, la frase sois linaje escogido, hermanos y hermanas, habla de predestinación y elección. La predestinación de Dios de quién se salvará o significa otra cosa. Hay mucha confusión con eso, ¿verdad que sí? Que nuestro Señor Jesucristo cogió a María y no cogió a José, o cogió a Pedro y no cogió a Juan, ¿verdad? Eso trae mucha confusión. En este pasaje aquí, Pedro entreteje las escrituras del Antiguo Testamento para definir algunas de las extraordinarias riquezas aquí espirituales que los cristianos poseemos en Cristo. Y se basa concretamente en Isaías 43, 20 y 21. Vamos a ver qué dice Isaías 43, 20 al 21. Amén. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Mi escogido, dice el Señor. Donde Dios habla de mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Mis alabanzas publicará. Aquí Pedro también toma prestadas de las palabras exactas que se encuentran en Éxodo 19:6, en el que Dios identifica a su pueblo como un reino de sacerdotes. El pueblo elegido de Dios ya no se limita únicamente a los hebreos de Israel, recordemos eso. No, su nación santa abarca ahora a la iglesia de Jesucristo, que incluye tanto a los judíos como a nosotros los gentiles. Aquí Pedro está recordando a la iglesia precisamente lo valioso que es cada miembro para Dios. Cuando Pedro dice, sois linaje escogido, está subrayando aquí la amorosa iniciativa de Dios y su salvación. Dios nos atrae hacia sí y nos coloca como piedras vivas, como parte de su iglesia.
Y esto nos lo narra Primera de Pedro 2:5. Vamos a leer Primera de Pedro 2:5. Creo que la hermana Yadira lo tiene. Amén. Dios le bendiga de nuevo. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Pedro también está subrayando la propiedad de Dios sobre nuestras vidas aquí también, pues Él es quien elige el linaje escogido, dice. A lo largo de la historia, hermanos y hermanas, Dios ha reclamado para sí un pueblo que fuese su posesión más preciosa. Los creyentes en Jesucristo somos el pueblo que Dios ha escogido hoy en día. Podemos ser personas corrientes, pero como Dios nos posee, nuestras vidas adquieren un valor inconmensurablemente grande. Es increíble como Dios nos ama, Dios nos busca, nos protege. Dice que las doctrinas y la predestinación y la elección son indiscutiblemente bíblicas, como nos lo dice Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, dice, nadie sería salvo. Mas a causa de lo escogido, dice, que Él escogió, acortó aquellos días. Por causa de los escogidos, dice Él. Y eso lo vemos en Efesios 1, de 4 a 5. Vamos a leer el Efesios 1. ¿Qué nos dices? Amén, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Según nos eligió Él antes de la fundación del mundo. Ahora, mi pregunta sería, ¿existía María o existía José antes de la fundación del mundo? No existía ni María ni José. Ninguno de los dos existían, ¿verdad? No sé, Él no pudo escoger a María y no a José. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿A quién Él escogió? Al hombre, a Adán y a Eva y a toda su descendencia. Somos nosotros. Porque Juan 3:16 dice que Él murió por todos, no por algunos. Entonces nos escogió a todos. Es una mala interpretación de este versículo algunas veces, que hay escogido de Dios. No. Ese amor misericordioso que tiene el Señor para escoger a uno y a otro. Él nos escogió a todo antes de la fundación del mundo. Sí. Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8. Dios elige a las personas para que sean objeto de su favor y gracias inmerecido. Nos cogió a todos nosotros que no nos merecemos. No por su valía ni por nada que hayamos hecho o merecerlo. No, nada de eso. En el centro de la elección de un pueblo por parte de Dios está su amor, hermano, siempre está su amor. Nada puede explicar adecuadamente el amor de Dios por nosotros los pecadores. No hay forma de explicarlo. Como seres humanos no podemos entenderlo. ¿Hasta dónde llegó Él? El plan que siempre tuvo para salvarnos. Somos la única criatura al cual se le dio libre albedrío de escoger. Ni los ángeles tienen libre albedrío de escoger. Que se especula que los ángeles tuvieron celo, se dicen. Eso no lo dice la Biblia. Pero solo al hombre se le dio libre albedrío de escoger. Y el Señor todavía nos busca y nos lleva a la luz. Y todo esto, este amor de Cristo, lo recibimos por fe. Por fe. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de nosotros. Vamos a leer Juan 14:16 al 17. A ver qué nos dice eso. Amén. Nuevamente la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre,
y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no se puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. No hay nada escondido que el Señor haga que no se lo comunique a su pueblo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero usted sí, y usted recibió el Espíritu de Él. Su linaje escogido es su herencia, su preciada posesión, su tesoro, como nos lo narra Deuteronomio 32:9 y Éxodo 19:5. Nos cobijas, dice Él, nos lleva en sus brazos, nos carga sobre sus hombros, nos sostienes en sus manos y nos sienta a sus pies. Eso es lo que Él hace con nosotros todos los días. Quizá nosotros no los vemos porque no podemos ver el mundo espiritual con nuestros ojos finitos que tenemos. Pero lo que hace es el Señor en el mundo espiritual por nosotros, no lo hace nadie. Por Él vivimos, por Él no nos pasan cosas, porque Él está ahí y sus ángeles todos los días, como nos lo confirma Deuteronomio 33:3, Deuteronomio 12, Deuteronomio 27. Me fascina Deuteronomio y vamos a entrar en Deuteronomio pronto, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 49:16. ¿Sabes qué nos dice Isaías 49:16? Creo que es Amén. la última lectura. He aquí, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Delante de mí están siempre tus muros. No lo vemos nosotros con nuestros ojos finitos que tenemos, humanos, pero en ese mundo espiritual donde el Señor pone muros para protegernos todos los días, nos amas con su amor celoso e insiste en que le adoremos exclusivamente a Él. Como dice Éxodos 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, amamos y queremos a un Dios celoso que la obra tiene que ser para Él. Todo tiene que ser para Él. No podemos perdernos en eso, ¿sí? Le pertenecemos a Él y solo a Él. Es por tal razón por la cual estudiamos las instrucciones de Él. Ujú. Sigamos a Él. Estamos viviendo en unos tiempos difíciles, como en los días de Noé. El Señor dice, si tienes oído, escucha mi voz en estos últimos tiempos, porque vendrán tiempos difíciles. Y estamos llegando a esos tiempos, donde usted tendrá que decidir si alabar o glorificar la bestia o glorificar y alabar al Señor, porque se le dará esa alternativa. Se le dará, al cristiano se le dará. A ver, ¿para dónde usted va a caminar? Pero si conocemos su palabra, como la estamos estudiando, no seremos engañados, no seremos llevados por camino de oscuridad. Y aquí en el libro de Levítico, finalizando, vemos a las instrucciones de Él, cómo Él quiere que nosotros le sigamos. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:16-18. Está siempre gozoso porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Sí? Así como fue el gran galardón de Noé, que pudo refugiarse en aquella arca, así nosotros nos refugiaremos debajo de las alas del Señor. Por tanto, está siempre gozoso porque las vicisitudes y este caminar en este desierto es corto.
Pronto nos vamos nosotros o el Señor viene por nosotros. Hermano, Dios le bendiga. Con esto finalizamos el libro de Levítico. Le pido a Dios, que estos días feriados el Señor esté con todos ustedes, que reciban la bendición. No se olviden de orar todos los días, de pedir por protección. Y nos veremos ya el año que viene, comenzando en enero, las primeras semanas, como dijo la hermana Yani. Recordemos, en enero vamos a comenzar a hacer culto al Señor en cada una de sus casas que ustedes quieran. Vamos a venir, vamos a traer la bendición del Señor, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a deleitarnos y vamos a traer bendición a usted y a su hogar, a su casa. Dios me lo bendiga y se me cuidan mucho en estos días feriados. Gracias. Amén, ministro. Muchísimas gracias. Como siempre, seguimos orando y dando gracias al Señor por ti, para que te siga bendiciendo, te siga dando mucha sabiduría, entendimiento, para que sigas compartiendo por gracia lo que por gracia recibes. Mis amados.